pido que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a capítulo 17. Tenemos el bosquejo del boletín. Vamos a leer del verso 11 al 19. Es un momento particular del ministerio del Señor Jesucristo. Y estamos en su tercer año de ministerio público. El Señor está viajando camino a Jerusalén. Sabemos todos cuál era su objetivo allí, que era el ápice de su ministerio, ir a la cruz allí en Jerusalén, pero aquí lo vemos que está atravesando la región de Samaria, Galilea, y entonces vamos a meditar sobre lo que estamos haciendo esta mañana, ejercitar la gratitud, ser un pueblo que da acción de gracias a Dios, como hemos estado haciendo en los bloques anteriores, por el tema de cómo el Señor nos ha sostenido durante la pandemia. Y este texto creo que nos va a ayudar a entender un poco más sobre cómo el Señor quiere que seamos discípulos que ejercen la gratitud en sus vidas. Nuestro pensamiento al reflexionar esta mañana sigue este título, entonces: la necesidad de ejercer la gratitud cristiana. Las vías por lo que pasará este tren, este mensaje, serán estos puntos. 1, veremos cómo el Señor en su camino se encuentra un grupo con una enfermedad muy grave. Seguidamente vamos a meditar cómo el Señor hace una pausa en su camino para atender la petición de esta gente que le sale al cruce al encuentro. Y tercero, vamos a entender cómo es que se generan estas actitudes de gratitud e ingratitud y qué es lo que tenemos que hacer según lo que vemos aquí en la Escritura. Y como decíamos, entonces, estamos en esta tercer año del ministerio público de Jesús. Jesús está viajando y llega a un cierto punto aquí entre Samaria y Galilea, que le sale al cruce un grupo de 10 hombres leprosos. La lepra, estaba un poco leyendo así en general, es una enfermedad milenaria y afecta actualmente a muchísima gente también. Le llaman enfermedad de Hansen actualmente, por el científico noruego que descubrió la bacteria que produce esta lepra. Sigue habiendo mucha gente afectada, pero claro, ahora hay tratamientos que se puede aplicar a las personas que tienen esta enfermedad y curarla. Pero es interesante que los 4 evangelios, el único que trata este evento, este encuentro que tiene el Señor Jesús con este grupo, es Lucas. Los otros 3 evangelistas no lo mencionan. Y me pregunto si es porque su condición de médico lo ha llevado a ver, ¿no?, tanto este caso de estos 10 enfermos de lepra, como también en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas vemos que menciona otro caso, otro encuentro que tiene Cristo con otro hombre enfermo de lepra. Ahora, es impresionante esto que vamos a meditar esta mañana. Vamos a leer el texto para ponernos ya en situación y dejar que el Espíritu de Cristo vaya trabajando en nosotros. Dice así Lucas, escribe: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, te damos gracias por esta porción y pedimos que tu Espíritu que inspiró a Lucas nos ayude a entender ahora lo que tú quieres que nosotros reflexionemos, y que tu Espíritu nos ayude a mejorar y a cambiar para ser más como Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Como iba diciendo, la lepra afecta a esta gente y a mucha gente más a través de la historia. Es una enfermedad que afecta al miembro más grande que tenemos, que es la piel, pero también afecta, según los especialistas, órganos internos. Destruye los cartílagos nasales y las orejas. A la gente se le pueden caer algunas partes de las manos y las mismas orejas porque pierden sensibilidad por esta enfermedad. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulos 13 y 14, se dan muchos detalles acerca de esta enfermedad y cómo tenían que ser tratadas las personas que tenían lepra. Y para eso es interesante si lees conmigo Levítico capítulo 13, ...45 y 46. Dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Y he querido leer esta porción porque también nos va a iluminar en la dinámica que Cristo está aplicando aquí al tratar con este grupo de enfermos. Y también me llamaba la atención cómo tantos años atrás el Señor ya había establecido normas sanitarias, ¿no? En este caso está diciendo que como esta enfermedad es tan contagiosa, por lo tanto hay que aislar a esta gente para que no contagie, debido a que el tipo de contagio es similar a la que hemos vivido estos últimos 2 años. Se contagia por estar junto a una persona que tiene la enfermedad. Y el Señor aquí había previsto en Levítico normas sanitarias, por un lado, y por otro lado, normas de que cómo se debía comportar una persona respecto de entrar al templo. No podía entrar al templo, no podía vivir conjuntamente a las personas de la ciudad. Y vemos que de este grupo de personas que salen al encuentro de Jesús, también otro dato interesante es que 9 eran judíos y uno de ellos era samaritano. Y me llama la atención cómo se rompen las barreras raciales de un grupo, en este caso afectado por la lepra, ¿no? Esta enfermedad. Si recuerdas, en Juan capítulo 4, verso 9, es el momento que Jesús también está ahí en Samaria y ha encontrado a una samaritana. Y Juan escribe en su Evangelio capítulo 4, verso 9, que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Sin embargo, aquí vemos que estaban juntos porque tenían lepra. Y evidentemente que estos hombres vivían como decía la ley de esa época, ¿no? Porque los aislaban, los separaban del conjunto de la sociedad por una cuestión de
de que no contagien a los demás. Evidentemente esto los llevaba a vivir una vida de soledad, una vida miserable, una vida muy difícil, de exclusión. Estaban allí en un campamento fuera del pueblo y se les pedía mantener la distancia social, como nosotros hemos aprendido a tener esta distancia social, pero en ese caso se ve que era mucho mayor, porque aquí, por lo que notamos en nuestro texto, están lejos desde donde llaman a Jesús. También me parece que es interesante que reflexionemos sobre el simbolismo que representa la lepra en la Biblia, porque tiene un simbolismo de lo que es el pecado a nivel de lo que es el mensaje de la Biblia. Y claro, nos hace ver también la Escritura que esta enfermedad nos da una pauta de lo que son los efectos tan graves del pecado en la humanidad. El Levítico 14, que no lo vamos a leer, da una serie de pasos de cómo los sacerdotes tenían que tratar a las personas que tenían lepra al diagnosticarlo y después al ponerlos en exclusión. Y entonces entendemos que de alguna forma eran indignos de vivir junto con la gente y también de participar en las actividades del templo, en la presencia del Señor. Por eso vemos el paralelismo que hay en esta simbología de esta enfermedad con lo que es la situación del ser humano, que afectado por el pecado queda separado y no puede estar en la presencia de Dios. Piensa por un momento, como nos decía siempre y dice Eduardo Brasier, piensa por un momento y ponte en las ropas de esta gente. Piensa qué situación de vivir en esa exclusión, solos, lejos de sus familias. Muchos de nosotros tenemos trabajo, estamos trabajando, tenemos nuestra situación de que podemos llevar el pan a casa, pero ellos habían perdido esa posibilidad también, no podían trabajar y aparte la sociedad los rechazaba. ¿Escuchaste lo que escribía el autor del Levítico? Dice que la persona que tenía la lepra tenía que ir anunciando ella misma, pregonar: inmundo, inmundo. No podías acercarte a él cuando él decía que llevaba el contagio. Y Lucas nos escribe aquí en nuestro verso 12 que al entrar en la aldea le salieron estos 10 leprosos al cruce al Señor Jesús, los cuales se paran de lejos, mantienen la distancia de seguridad o la distancia social. Y entonces ya esto nos permite entrar en nuestro segundo punto de la meditación, que Jesús hace una pausa en su camino y atiende, escucha lo que le están diciendo estas personas. El verso 13 escribe Lucas que comenzaron a alzar la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Siguen en las ropas de ellos, piensa cómo se sienten allí aislados con toda esta situación de exclusión y seguramente que habían escuchado de Jesús, especialmente si leemos el caso de Lucas capítulo 5, siempre en Lucas capítulo 5, 12, 16, leámoslo para que nos ilumine también en lo que estamos reflexionando. Dice que en esa oportunidad, estamos hablando un par de años antes del ministerio de Jesús, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero aquí escucha lo que dice Lucas también, lo que escribe. Pero su fama, la fama de Cristo, se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades.
mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Creo que la fama de Cristo se iba extendiendo cada vez más y más, y había llegado a los oídos de este grupo de 10 personas con lepra. Y claro, cuando lo ven que aparece allí, donde ellos están, se les salen al encuentro y comienzan a gritarle: Maestro, Señor, ten misericordia de nosotros, límpianos de esta terrible enfermedad, sácanos de esta miseria. Y me parece que es importante que notemos que para ellos Jesús no es cualquier persona, no es cualquier viajante que está pasando por su pueblo, sino que ellos reconocen la autoridad, le llaman maestro. Seguramente habían escuchado que había sanado a tantos otros y también de lepra. Ellos lo ven y seguramente la esperanza de curarse se levantó y se emocionaron, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Cuando el Señor levanta la vista y los ve, verso 14, dice: cuando Él los vio, piensa en el Señor, cómo los mira, los observa en esa situación tan dura, inmediatamente les da una orden. Les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y es interesante que nos fijemos cómo el Señor actúa con estos enfermos. Fíjate que no ora por ellos, tampoco les pone ningún ungüento ni barro en su piel, tampoco los toca, no hace como un par de años atrás que había tocado al otro hombre enfermo de lepra. Y creo que es importante que reflexionemos sobre esto, porque esto nos habla de la soberanía del Señor, que Él no tiene un proceso que hace copia y pega cada vez y trata con cada una de las personas de igual manera. Y también me parece interesante que recordemos cómo actuó el anterior hombre que le pide al Señor que, si quieres, sáname. El Señor le responde: sí quiero. Pero este hombre es un gran ejemplo y una referencia para nosotros de cómo orar al Señor. Nosotros no podemos imponerle al Señor porque Él es soberano. Él hace lo que está en su voluntad, Él hace sus designios, es soberano. Si quieres, Señor, haz esto. Si quieres, Señor, haz lo otro. Es muy importante para ti y para mí pensar en esto, porque Dios no es como una maquinita que tú le pones una moneda y aprietas el botón y hace lo que tú quieres. No es así. Y esto nos está ayudando a meditarlo y a aprender. Jesús es soberano y Él hace su voluntad sobre nosotros de la forma que Él lo ve conveniente. Y aquí nos podemos preguntar: ¿por qué procedió así con estos 10 hombres? Primeramente, pienso que para ellos era importante que pongan su confianza donde corresponde. No en los medios, o sea, no en un ungüento que el Señor podría haber puesto sobre ellos o en una acción como que los tocara, sino que la confianza, vemos que el Señor quiere que la pongan en su persona, en que quién está haciendo la sanidad. Por otra parte, me parece que el Señor está poniendo a prueba su confianza, ¿no? Porque les está diciendo: id al sacerdote, presentaos allí. Es tienes que demostrar confianza. Si escuchas y te está dando una orden, es que está poniendo a prueba tu confianza en Él. Y les pide que sean obedientes antes de que sean sanados. ¿Y por qué es esto? Yo creo que para ver si realmente confiaban de verdad en el Señor. La obediencia a las palabras de Cristo significaba que tenían que caminar por fe, no por vista. ¿Necesitaban ellos ver para poder obedecer? No. ¿Necesitaban ellos estar sanos primero para luego obedecer? Tampoco. Y así como con ellos, Dios pide de nosotros absoluta confianza en sus palabras. ¿Confiamos en las palabras del Señor? ¿Confiamos en la Biblia?
cuánto confiamos en la Biblia. Somos conscientes que hay una potente influencia tanto de la cultura que nos rodea como internamente dentro de la iglesia, el liberalismo y todo lo que apunta a que nosotros no confiemos más en la Escritura. Es algo que está latente, es una alerta que nosotros tenemos que tener encendida en nuestra mente y corazón. Cuán grande e increíble es la misericordia del Señor Jesús, que los ve a ellos, los ve en su condición y hace ese milagro. Y el Señor les responde, porque ellos clamaron por misericordia y el Señor les da esa gracia, los sana por misericordia. Y su misericordia alcanza lo profundo de su enfermedad y los limpia. Y así veremos cómo también hay una lectura espiritual en esta limpieza que el Señor hace. No es solamente una sanidad física. Y Lucas escribe algo muy importante en el verso 15. Dice que tan pronto fueron sanados, porque fueron sanados inmediatamente que obedecieron. Ellos se ponen en marcha y ven que han sido sanados, ¿no? Pero ahora entramos a nuestro punto tercero, analizando el verso 15. Dice Lucas que tan pronto fueron sanados, uno de ellos regresó a Jesús y le adoró. Y vemos que solamente de los 10, solamente uno regresó a los pies de Cristo. Y dice, Lucas escribe aquí que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y creo que tú y yo nos tenemos que preguntar esta mañana, ¿qué es lo que movió a este ex leproso a volver a los pies del Señor Jesús? ¿Qué significaba? ¿Que los otros eran ciegos, que no se habían dado cuenta de la sanidad que habían recibido? ¿Será que no eran conscientes de que habían cambiado su aspecto? ¿No veían quizás sus manos estaban llagadas o no sé en qué términos estarían, pero se habrán dado cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasó que de los 10 solamente uno volvió a los pies de Jesús? Y encima te das cuenta que de los 10 volvió uno y encima era un samaritano, ni siquiera era un israelita. Pero bueno, el Señor vio la misericordia, o sea, puso en práctica su misericordia hacia un samaritano, y eso tiene mucho para que nosotros reflexionemos. Y este samaritano, vemos que se han abierto sus ojos, como me dice Manuel a veces, tenemos que acercarnos a la Escritura para que nos abra los ojos espirituales y poder entender quiénes éramos y quiénes debemos ser en Cristo. Eso es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros a través de la reflexión y la meditación bíblica. Aquí este samaritano, Manuel, sí abrió los ojos y se dio cuenta que había sido sanado. Y aparte nos damos cuenta que recibió la salvación, que Jesús lo va a confirmar por cómo termina nuestro texto. Pero ¿cómo sabemos nosotros que Él abrió sus ojos espirituales? Primeramente creo que por su reacción y lo que hizo, su acción de volver a Jesús, manifiesta un corazón que adora al Señor Jesucristo. Este samaritano, al experimentar la misericordia que el Señor ha tenido con él, no pudo evitar volver a Cristo y adorarle. Y dice que venía gritando a gran voz, adorando a Dios, dando gloria a Dios. Y creo que es porque todos los que somos salvados y nos vamos convirtiendo al Señor Jesucristo, tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores, como dice aquí Lucas, que pasó con este samaritano. Pero seguimos meditando. Verso 18 dice aquí, Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero.
Jesús había dicho también ese día que se encontró con la samaritana allí en ese pozo, que el Señor viene a buscar verdaderos adoradores, adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que Dios busca, le dijo Jesús allí a los samaritanos. Y aquí estamos viendo que inclusive es un samaritano que se convierte en un verdadero adorador de Cristo. Recordaba su condición anterior, enfermo, con la lepra, mal, recibe la sanidad, se da cuenta que ha sido salvado no solamente por el cambio del aspecto físico que tenía, sino que vemos que su corazón fue transformado y se transforma en un adorador y vuelve a los pies de Jesús y le agradece al Señor. Por otro lado, vemos que también la fe salvadora se manifiesta en esta acción de gracias que este samaritano está expresando al Señor. ¿Ves cómo escribe aquí Lucas? Que dice que se postró, se arrodilló delante de Jesús. ¿Pero qué pasó con los otros 9? ¿No recibieron la misma sanidad? ¿Por qué no volvieron a Jesús para darle gracias? Parece que no abrieron los ojos. Y entonces no se dieron cuenta. Quizás fue más importante que volver a Jesús, volver con sus familias, tratar de recuperar todo el tiempo que se había perdido, volver a sus trabajos, a sus actividades, a su antiguo estilo de vida. Y eso fue más importante que la acción de gracias que tenían que darle al Señor Jesucristo. En cambio, el samaritano vemos que vio su sanidad, fue consciente de lo que había pasado en su vida y él sí volvió a Jesús. Volvió para agradecer, comprendió lo que Dios había hecho en su vida, que lo había sanado de la enfermedad esta tan terrible, y al verse que no podía hacer otra cosa más que ir a darle gracias a Jesús, fue lo que hizo. Y creo que esto es muy importante que tú y yo lo meditemos esta mañana. Por eso también hemos querido seguir esta recomendación de Ferede, ¿no? Para iglesias evangélicas aquí en España, que no es por descontado que tú y yo hemos quedado en pie después de la pandemia. El Señor ha sido fiel con nosotros, nos ha sostenido. Hemos visto que han partido millones de personas, o sea, a nivel global. Esto ha sido un impacto que han muerto muchísima gente. Pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que experimentar también y ejercitar la acción de gracias como vemos que ha hecho este samaritano. Tiene que ser parte de nuestra disciplina como discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, ser agradecidos con el Señor y después ser agradecidos en general, como vamos a ver en las aplicaciones. Y el Señor, cuando nota este cambio en el samaritano, vemos que le dice, ¿no? Verso 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aunque en el griego, que Manuel siempre nos habla de este griego, que bueno, yo me tengo que poner las pilas con el griego, Manuel, en ciertos contextos se refiere a sanidad física dentro del ministerio de Jesús. Pero aquí evidentemente se trata de una sanidad completa, física y espiritual. El Señor le ha restaurado y le ha dado una nueva vida en Cristo y por eso ha vuelto a reconocer al Señor Jesús. Vamos a seguir avanzando con las aplicaciones ya, porque es importante que tú y yo no solamente leamos el Evangelio y la Escritura en general simplemente para tener formación histórica e información, sino que esto tiene que calar en nuestro corazón y producir cambios. Fíjate que esto de que era un samaritano también es potente, porque ni siquiera un mismo conciudadano de Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando en realidad. Para los judíos, los samaritanos eran una raza indigna, pero aquí vemos que fue un samaritano y no un judío quien recibió la salvación y lleva un fruto de gratitud.
es que el Evangelio ha llegado para todo tipo de persona, para todo tipo de raza. El Señor no es exclusivista. Tiene un pueblo, sí, pero el mensaje del Evangelio está dirigido a todos y todos seremos responsables si respondemos positivamente o negativamente a la buena noticia. Creo que como iglesia todos nosotros podemos identificarnos con estos 10 hombres. Jesús vino a un cierto momento a cada uno de nosotros, nos cruzamos con Él cuando estábamos enfermos de lepra, esa lepra espiritual que simboliza también en la Escritura, la lepra del pecado, y Jesús nos sanó totalmente. Podría no haberlo hecho, podría haber seguido su camino, podría habernos dejado, no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero por su gracia y su misericordia Él salvó a estos 10 y también nos salvó a nosotros. Nos miró así como miró a esta gente y nos ha sanado. Y entonces surgen las preguntas: ¿cuán agradecidos estamos de esa salvación que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Somos realmente agradecidos? ¿Nos acercamos a Cristo como ha hecho este samaritano para expresarle con nuestras palabras? Y no solamente con unas palabras vacías y frías, sino como dice la misma Escritura, ¿no?, que el Señor tiene una expectativa de que nosotros le adoremos con nuestra vida, que nuestra vida pase a ser un sacrificio para Él de adoración. ¿Estamos agradecidos? ¿Damos gracias al Señor con nuestras palabras, con nuestro ser? Sigue meditando, vamos a las aplicaciones. Verso 14b. El Señor les da una orden. Id y presentaos a los sacerdotes. ¿Te puedes imaginar los que estaban con lepra allí, que el Señor los mira de lejos y le dice, id y presentaos a los sacerdotes? ¿Qué habrán pensado? ¿Pero cómo voy a ir al sacerdote si ha sido el que me ha diagnosticado la lepra y me ha mandado fuera? Estoy aquí, aislado, no puedo volver ni al templo, ni estar con mi familia, ni nada. ¿Cómo voy a ir a presentarme ante los sacerdotes? La orden que reciben es muy desafiante, es un gran reto. Y ellos podrían haber dicho, bueno, mejor no, porque el riesgo era que los lapidaran por romper esas normas que había de esa época de los que tenían lepra. No podían asistir ni al templo ni estar con la sociedad. Pero sigue pensando por un momento, ellos seguían enfermos. Y entonces, a un cierto punto, el Señor les da esa fortaleza para que obedezcan. Y aquí hay 2 actitudes que creo que es importante para nuestras aplicaciones. Por un lado, ellos confiaron y seguidamente obedecieron. Los 10 creyeron, confiaron y obedecieron al Señor. Confiaron en que si Jesús era quien era, el maestro, y lo ordenaba, entonces ellos tenían que hacer lo que les había dicho. Por eso aconteció lo que dice en el verso 14 que estábamos meditando, ¿no?, que mientras iban fueron limpiados. Confianza y obediencia. Confiamos en el Señor, obedecemos al Señor. Ellos dieron estos pasos, tuvieron esas actitudes que dieron paso al milagro de la sanidad. Notamos que el Señor nos llama para que confiemos plenamente en Él, aún antes de que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Nuestra guía del Evangelio para nosotros, ¿no?, que la obediencia no es por lo que Dios nos hará, sino que tenemos que obedecer a lo que Él ha revelado en su palabra. Y por eso creo que también
es bueno que recordemos ahora Deuteronomio, capítulo 29. ¿Puedes leerlo conmigo? Escucha lo que escribe aquí Moisés en Deuteronomio 29. Escribe así, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor ha revelado a través de toda su historia, ha ido caminando junto a estos héroes de la fe que han ido escribiendo y dejándonos esta biblioteca que tenemos aquí para ir aprendiendo de Él, cómo es, cuáles son sus planes y cómo tenemos que encajar nosotros en su plan maestro. ¿Qué importancia tiene para ti la Escritura? La obedecemos, confiamos en esta revelación que el Señor nos ha dejado. Ahora quiero que también vayamos más específicamente a una aplicación sobre la gratitud que surge de este texto como una actitud que debemos tener los creyentes en Jesucristo. Y para eso creo que es interesante que leas conmigo la carta segunda de Timoteo, capítulo 3, que nos da también una base para poder entender esta gratitud, porque es importante que la tratemos a fecha de hoy. Estamos haciéndolo por esta recomendación de Ferede, pero es muy importante que tú y yo seamos gente grata. Escucha lo que dice Pablo a Timoteo, capítulo 3, está hablando de los últimos tiempos, los postreros tiempos. Le escribe: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Paro aquí, la lista de actitudes de la gente de los últimos tiempos continúa, es más larga, pero enfoquémonos un momento en la ingratitud, que ahora es impresionante la ingratitud como se da a nuestro alrededor. ¿Por qué en nuestro entorno hay tanta ingratitud? Quizá también, si lees conmigo Romanos capítulo 1, 20 y 21, también nos va a iluminar en este sentido, porque Pablo, escribiendo a los romanos en este caso, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vivimos en una sociedad posmoderna en la cual la mayoría no creen en Dios. Nuestros interlocutores día a día son gente que la mayoría creen que venimos de otros animales, que hemos descendido a nivel de cadena evolutiva de otros animales y que nosotros, los seres humanos, somos señores de nosotros mismos, nuestros propios dioses, no tenemos otros dioses que reconocer. Ese es el caldo en el que nos movemos tú y yo cada día. Y por eso esa ingratitud que hay a nuestro alrededor tiende a influenciarnos. Y cuando menos quieres acordar, puedes llegar a ser un ingrato. Por eso creo que el Señor quiere que hoy reflexionemos sobre esto, que no, si realmente creemos en Jesús, como decía hace unas predicaciones atrás Manuel, ¿no? El Señor también tiene unas expectativas contigo y conmigo. No es que le da igual, sino porque Jesús aquí en este caso dice: ¿dónde están los otros 9? Si Él no tuviera una expectativa respecto de nosotros, no hubiese dicho algo así. ¿Le importa la gratitud al Señor? Evidentemente que sí.
Vivimos en una época antropocéntrica. Significa que el centro del todo es el hombre y la medida de todo es el hombre. Ya no vivimos en una sociedad teocéntrica donde el Señor es el centro de todo, que es lo que es el mensaje de la Escritura. El Señor es el centro de todo y entonces eso ya no es así. Vivimos en una sociedad antropocéntrica y por lo tanto todo es por descontado, ¿no? Si yo hago algo, si se hace algo, si el Señor hace algo, si hoy no hubiésemos hecho acción de gracias porque el Señor nos ha sostenido por la pandemia, hubiésemos dado por descontado que tendría que ser así. Y vemos que Dios no lo ve correcto, si no Jesús no hubiese preguntado, ¿dónde están los otros 9? Fue importante que el samaritano viniera a los pies de Cristo a adorarle y a darle acción de gracias. ¿Te dejas influenciar por la cultura dominante? Sus vientos son muy potentes. Pablo dice que estamos en los postreros días, ¿no? Ayer meditábamos en familia, cuando dice el Señor, ¿no? Guerras, rumores de guerras, y esto no es también otra señal de los postreros tiempos. Verso 15 nos ha dicho Lucas, ¿no? Uno de ellos, al verse curado, regresó alabando a Dios y se postró a los pies de Jesús. Le daba gracias. Si nuestros ojos espirituales se han abierto y reconocemos haber sido salvados, entonces tenemos que demostrar al Señor Jesucristo nuestra gratitud. Con nuestras palabras, pero también no solo palabras, sino con nuestra vida. Si somos conscientes de que hemos sido salvados de la lepra del pecado que afecta a toda la humanidad, la creación decaída y maldita está bajo esa situación, pero tú y yo hemos sido rescatados. Entonces tenemos que dar gracias a Dios. Y hoy, especialmente por cómo nos ha sostenido en medio de esta pandemia COVID tan tremenda. Pero bueno, tú me puedes decir, como me dicen muchos en el día a día cuando voy hablando con compañeros de trabajo y los clientes, sí, pero ahora pasamos la pandemia e inicia la guerra. No sabemos qué va a pasar ahora. El Señor tiene el dominio y el control sobre lo que va a suceder. Él es soberano, Él hará lo que tenga que hacer. Nosotros podemos orar. Ayer escuchaba una acción de un sacerdote, creo que es, que ha invertido no sé cuántos miles de dólares publicando publicidad en vallas publicitarias pidiendo públicamente que Dios cambie la mente de Putin. Nosotros tenemos que orar como la Escritura nos enseña, Señor, sea hecha tu voluntad. Él ha dicho, ¿no?, que habrá guerras y rumores de guerra. Y bueno, ahora nosotros hemos salido de la pandemia, Dios mediante, como hemos orado, quedan todavía focos. Aquí estamos en una situación buena, el Señor nos siga sosteniendo si Él quiere, pero hay que orar para que se termine en las otras partes del planeta, donde todavía sigue fuerte, ¿no? Pero creo que nuestro sentido de gratitud, como oraba Merche hace un momento también, tiene que ser como Job 1:21. Creo que tiene que ser ese nuestro pensamiento permanente delante del Señor. Job, genial, dice, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y esa tiene que ser nuestra actitud de gratitud. En cualquier situación en la que nos encontramos, tenemos que honrar al Señor y pedirle que nos siga ayudando para no apartarnos de su lado. Tenemos que agradecer al Señor, que es un Dios transparente y realmente extraordinario. Termino con las palabras de Juan, capítulo 16, verso 33. Jesús está hablando. Jesús dice y declara, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que sea este nuestro pensamiento y que podamos ser gratos al Señor en cada uno de nuestros pasos. El Señor les bendiga.